Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Gracias damos al Señor porque nos permite nuevamente poder tener ya este fin de semana nuestro estudio bíblico, que lo hago con mucho cariño, preocupado también de que la palabra del Señor pueda ser entendida y sea también aplicada a nuestras vidas, a nuestros corazones. Las escrituras, la palabra del Señor, tiene múltiples ejemplos para nuestra vida. Fue dejada precisamente para nuestra enseñanza, para que nosotros también aprendamos de ella y no cometamos los errores que vemos a través de toda la historia de todos los personajes bíblicos. Hoy tenemos también una historia, tenemos un personaje bíblico muy importante y la idea es poder revisar esta escuela dominical. Antes de seguir más adelante, vamos a orar al Señor, una corta oración encomendándonos al Señor para que Él abra nuestro entendimiento, así también a ustedes, para prepararnos de la mejor forma para este fin de semana. Que Dios nos bendiga, oramos delante del Señor. Amado Dios, Padre misericordioso, gracias le damos, Señor, una vez más. Nos permite, Señor, en ese temor sagrado, poder escudriñar su palabra. Le rogamos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y poner atención, Señor, a las enseñanzas que podemos sacar, Señor, de esta lectura bíblica. Le pedimos ahora su bendición y su dirección. En el nombre de Jesús se lo pido todo, Dios mío. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que en esta ocasión estaríamos mirando la lección número 32 para el domingo 11 de agosto del año 2024. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 1 al 6, dice nuestro expositor. Yo los quiero invitar que leamos del 1 al 11. En esta ocasión no vamos a leer todo el capítulo, es un poco largo, pero vamos a extraer lo más importante que nos muestra esta parte de la escritura. Entonces, leemos Josué capítulo 2, versículo del 1 al 11, en el nombre del Señor Jesús. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ello por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros,
porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Esa es la lectura bíblica, con un texto al final increíblemente maravilloso que da, ¿no es cierto?, a entender quién era realmente esta mujer. La conocemos como Rahab la ramera o la prostituta. Entonces, al mirar esta lección que nosotros tenemos, vamos a leer antes, porque siempre se me va, Hechos capítulo 10, versículo 34, es el texto de memoria para esta lección. Entonces lo buscamos acá, Hechos capítulo 10, 34. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque en este caso el apóstol Pedro había sido enviado a los gentiles, a la casa de Cornelio, para entregar el mensaje de salvación, y él vio cómo la mano de Dios, cómo el poder de Dios se manifiesta en medio de aquellos hombres también, los gentiles, los hombres, ¿no es cierto?, que para ellos, para los judíos, bueno, los judíos siempre pensaron que Dios, que toda la gente tenía que hacerse judío, que Dios era el Dios de ellos, única y exclusivamente de ellos. Pero ahí estamos viendo cómo el Señor empieza a abrir el reino y empieza a manifestarse a los gentiles. Allí descendió el Espíritu Santo y ellos hablaron lengua, igual como en el Pentecostés. Bueno, eso nos habla de que Dios no hace acepción de persona. El título de esta lección es Rahab, ayuda y misericordia en el lugar menos esperado. Un título bastante largo en realidad y que dice muchas cosas, pero definitivamente estaremos hablando de esta mujer, Rahab, y esperamos que el Señor nos ayude. Como introducción a este tema, que es el segundo tema del libro de Josué, tenemos que decir que ya Josué había recibido de parte de Dios el mandato de introducir a Israel a la tierra prometida. Ese era el mandato que él había recibido de parte del Señor. Era una responsabilidad y un cargo que venía directamente de Dios. Él habló con Moisés. Moisés juntó a toda la congregación y delante de toda la congregación le entrega, ¿no es cierto?, esta grande responsabilidad. Podemos leer algunos versículos que la semana pasada no alcanzamos a leer, pero podemos revisarlo. En Números 27, vamos a ver acá este proceso, ¿no es cierto?, que es importante, porque es importante que el Señor escoja a los hombres, que el Señor elija a los hombres. Números 27, versículo 22 y 23. Dice así, y le doy lectura. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Se fija? Entonces, entendemos en esta lección y en este libro que Josué es el escogido, el llamado por Dios, donde el Señor, ¿no es cierto?, lo unge, podemos decir así, para que Él lidere a su pueblo, en Deuteronomio también, ya el último libro del Pentateuco, en los últimos capítulos, en el 34, podemos leer también en el versículo 9. Lo hago para que tengamos la certeza de que Josué está haciendo lo que Dios le había mandado. Al final de estos versículos, en el 9 dice,
Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Como Jehová mandó a Moisés. Entonces, con esa certeza, con esa seguridad, tenemos que entender de que Josué queda a cargo, es el líder escogido por Dios para dirigir esta parte, esta campaña efectiva de tomar la tierra ahora, ¿ya? De tomar la tierra. Y como lo vemos, lo vemos de esa manera. Entonces, al mirar este pasaje que hemos leído acerca de Rahab, ¿no es cierto?, la primera parte habla que Dios no hace acepción de personas, eso lo sabemos todos, eso no tiene discusión, nosotros sabemos que Dios usa a quien quiere, cómo quiere y cuando Él quiere, ¿ya? Uno está lleno de prejuicios, pero el Señor no es así, y en eso muchas veces uno se equivoca. Samuel, el gran profeta de Dios, se equivocó cuando iba a escoger a uno de los hijos de Elí para reinar, para ungirlo, como el escogido de Dios, se equivocó a lo menos en 2 oportunidades, y Dios le dijo realmente que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Eso no significa que al mirar Dios el corazón no le importe lo externo, porque allí en el corazón es donde Dios hace la obra para que se manifieste afuera, en el exterior, porque el exterior nuestro es la evidencia de que Dios ha hecho una obra. De seguro, al analizar la vida de esta mujer, que tenía un pasado oscuro, un pasado corrompido, podemos decir así, pero estoy cierto y seguro que una vez que tuvo este encuentro personal con el Señor, esta conversión, ya ella no fue la misma. Como usted y yo no fuimos los mismos una vez que tuvimos un encuentro personal con el Señor. Aunque hay personas que siguen siendo iguales, y eso da mucha duda de que si realmente Dios hizo una obra en ese individuo o no. ¿Por qué? Porque lo que dicen sus labios, sus hechos lo niegan. Entonces, nosotros, y usted sabe lo que es la verdadera conversión. Entonces podemos ver que este personaje, esta mujer, que era una ramera que vivía en la muralla de la ciudad, así lo dice la escritura. Hemos leído acá en estos versículos que dice dónde ella vivía, ¿no? Dice, fue dado al rey, entonces el rey Jericó envió a decir a Rabsaca, a estos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra, toda la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta en este pasaje, ¿no es cierto?, que tenemos delante de nosotros, que esta mujer vivía allí en la muralla misma, en realidad, en la muralla misma, eh, y de seguro que allí ella recibía, me imagino yo, a los viajeros, a los comerciantes que pasaban por Jericó. Era un lugar, no digo obligado, pero sí en ese tiempo se practicaba la prostitución, y ella sacaba partido de su oficio, digamos así, ¿no? Entonces era muy fácil de que cualquier persona, en este caso estos 2 espías que el Señor envía, que Josué envía, llegaran a su casa. No era nada de extraño que gente extraña a la ciudad pudiera entrar a la ciudad de Jericó. Sin embargo, a mí me da la impresión de que la gente de la ciudad conocía a los que vivían en la ciudad, y a los extranjeros perfectamente los identificaban y se daban cuenta que no eran de la ciudad. Y me imagino también que ellos vestían de una manera distinta, no sé, me da la impresión. Lo que sí es cierto que ellos fueron identificados. Por eso que aquí en este pasaje dice que fue dado aviso al rey de Jericó que habían venido hombres de Israel y que habían venido para espiar la tierra. ¿Ya? Y ahí vemos cómo el rey, ¿no es cierto?, envía hombres a registrar en realidad esa casa.
esa casa. Entonces, entendemos que ella recibía a estos viajeros. De esta manera, también al recibir tanta gente en su casa de distintos lugares, ella escuchaba, ella recibía noticias, a ella le hacían comentarios, era el hablar de la gente, ¿no es cierto?, de lo que sucedía más allá de esa muralla, lo que sucedía al exterior, así como usted y yo sabemos lo que pasa en todas partes, aunque ahora las comunicaciones, uno puede saber lo que está pasando al otro lado del planeta, de una manera casi instantáneamente, pero allá la voz corría, los comentarios corrían y las noticias corrían también, no con la rapidez de hoy, pero sí ella y ellos y toda la ciudad se informaron de alguna manera de lo que había hecho Dios con ese pueblo de esclavos, fugitivos, como quieran llamarle, que habían salido precisamente del reino de Egipto. Entonces, de esa manera ella conocía estas noticias. ¿Cómo dice, en la lectura bíblica, en el versículo 9? Dice, sé que ahora Jehová os ha dado esta tierra, ¿ya? Lo que Jehová, ella sabía lo que Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos, había hecho tocante a cómo Dios lo había sacado de Egipto, cómo Dios había abierto el mar rojo, cómo Dios había destruido al ejército poderoso de Egipto como una potencia. Egipto era una potencia militar, era una potencia en esos tiempos y realmente ella escucha toda esta noticia. ¿Ah? Sabía acerca de lo que había hecho Josué a los dos reyes que están al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán, al rey de Seón, dice ahí, y al rey de Og. Aquí lo dice, ¿no? En este pasaje. Ella, ¿no es cierto? Todos sabemos que los esconde, engaña a los perseguidores y luego sube al terrado y comienza a hablar con ellos. Y mire, y aquí es donde se comienza a develar quién era realmente esta mujer o qué es lo que había producido en ella todas estas noticias, todo lo que ella había oído. Dice la escritura que antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire, esa es la expresión que ella tiene. Esa es la expresión. Es interesante considerar este versículo 9. El temor de Jehová ha caído sobre nosotros. Sé, ¿no es cierto?, que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Entonces, aquí vemos que algo está sucediendo, algo ya ha pasado en el corazón de esta mujer, ¿ya? La escritura dice, ¿no es cierto?, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esa era la fama, ese era lo que Dios había hecho y logrado para que todo el mundo finalmente conociera quién era el Señor Jehová. Es importante, amados hermanos, mis pastores, mis pastoras, mis hermanos en la iglesia, profesores, importante hacer una comparación. Hay una comparación que debemos revisar cuando vemos que el temor de Dios, el temor por Jehová, Dios de los ejércitos, es decir, el rey de los hebreos, cae sobre toda la ciudad, desde el rey hacia abajo. Todos los habitantes tenían mucho temor. Ellos habían cerrado las puertas de Jericó, nadie entraba y nadie salía. Pero el temor de Dios estaba sobre ellos. Dice que ellos habían desmayado, así dice la escritura, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido, a los cuales habéis destruido. Entonces, si bien es cierto, estamos estudiando el tema
de la ayuda que Rahab hace a los espías hebreos, hace misericordia también con ellos, porque podría haberlos delatado, pero aquí vemos cuál es el motivo, cuál es el por qué ella actúa de esta manera a costa de su propia vida, a su propia vida. Como le decía yo, realmente es interesante si podemos comparar a estos espías, esta misión de los espías que envía Josué a Jericó, con los espías que envía Moisés. Moisés también, recuerde que él también hace lo mismo algunos años atrás, y lo podemos ver en el libro de Números también, en el versículo 14. Allí tenemos este episodio, que fue un episodio triste en realidad. Mire, en el capítulo 14, en los versículos del 6 al 9, vamos a leer algunos textos que nos van a dar la idea de lo que está sucediendo a causa de estos espías. Desde el versículo 9 dice, bueno, en los primeros versículos, en el capítulo 13, en el capítulo, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu, sus padres, enviaréis un varón, cada uno que sea príncipe entre ellos. Es decir, 12 espías eran los 12 príncipes, uno de cada tribu. Ustedes saben que ellos van a recorrer la tierra, se dan cuenta que la tierra realmente produce leche y miel, la tierra es formidable, la tierra es deseable, pero había un problema, que estos espías en su informe lo dicen: la tierra traga a sus moradores, la tierra tiene ciudades amuralladas, la tierra tiene habitantes gigantes, y todo ese informe provocó en el pueblo de Dios, primeramente en estos espías, a lo menos en 10 de ellos, que coincidían en el análisis, produjo temor, produjo miedo. La gente, ¿no es cierto? El pueblo, mire, el 14 dice, cuando la gente escuchó el informe, ¿no? Donde ellos terminan diciendo, vimos también a gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos, o sea, algo totalmente insignificante. Y eso, ¿qué produce? En el capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche. Es decir, se lamentaron de la situación en la que estaban viviendo ahora, o en la situación en que Dios los estaba poniendo. En el versículo que vamos a revisar, en el versículo 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque ellos tenían miedo. El miedo se apoderó de ellos, se apoderó de toda la congregación, se apoderó de los espías, los 10 espías que trajeron este informe, pésimo en realidad, pésimo. Por eso que él les dice en este versículo, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Yo quiero recalcar esa parte porque a mí me parece que es una buena comparación, ¿no? ¿Quiénes temían cuando Josué envió los espías? El temor que ellos tuvieron al principio en Cades Barnea se traspasa ahora a sus adversarios. Ahora son ellos, son los habitantes de Canaán, son las ciudades, estados de Canaán, entre ellas Jericó, una fortaleza increíble, muy difícil de conquistar.
se les traspasa el temor ahora a ellos. Los que tenían miedo ahora no era el pueblo, no eran los espías. Los que tenían miedo era Rahab, su familia, los habitantes de Jericó, los líderes, el rey, el ejército, toda la gente, tal como dice en estos versículos que hemos leído acá, y lo vuelvo a leer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, le dice Rahab a los espías, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya se han desmayado por causa de vosotros. Entonces es interesante poder mirar, revisar en esta lección que tenemos lo que está expresando esta mujer, el informe que le está dando. Eso ellos necesitaban oír eso. Necesitaban, ellos sabían y conocían lo que había sucedido algunos años atrás. Ahora ellos tenían la plena seguridad de que Jehová el Señor estaba con ellos, porque ese es el informe que le dan ellos a Josué después. Esa es la certeza de que el Señor estaba con ellos, ¿ya? Entonces, significa que al comparar estos dos pasajes, bueno, el miedo que había tenido antes Israel ahora se traslada hasta los habitantes de Jericó. Entonces, y lo que hace la diferencia a esta actitud de esta mujer en estas personas es sin duda alguna la fe. La fe. Eso es lo importante, la fe que esta mujer tiene realmente, realmente. En el verso 9, como digo, esta mujer declara su fe. Yo sé, dice, que Jehová os ha dado esta tierra, y ella cree. Lo que no creyeron los espías del tiempo de Moisés, ella lo cree. Porque los hombres del tiempo de Moisés, ellos decían, volvámonos a Egipto. ¿Por qué? Porque tenían miedo de sus hijos, que iban a ser esclavos, etcétera, etcétera. Elijamos un capitán. ¿Ah? Ahí hay una reverdía contra la autoridad inclusive. Entonces él le dice, escojamos a un capitán que vaya delante de nosotros y volvámonos a Egipto. Ellos estaban dispuestos a volverse. Pero como digo, esta mujer que no era del pueblo de Dios, que era, ¿no es cierto?, una prostituta, que era una ramera, ella dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo hubiésemos querido que esa convicción hubiese estado en esos espías, en ese pueblo en tiempo de Moisés, que realmente ellos se demoraron 40 días en recorrer la tierra, lo recorrieron por todos lados. Esos 40 días, finalmente, como castigo y juicio de Dios, se transformaron en 40 largos años, donde todos ellos quedaron en el desierto. Entonces ve qué importante lo que esta mujer declara, porque estamos mirando un poco esta mujer, Rahab la ramera. Entonces, ella dice, ¿no es cierto?, en estos versículos, realmente lo que Dios le había prometido a ella. Nosotros revisamos, número 14, del 1 al 4, dice, ellos se quejaron en el desierto y mira el versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, esto tan bonito que el Señor nos muestra en esta lección, donde la fe de esta mujer, la confianza que ella tiene, de conocer, de saber de lo que era Dios, lo que significaba Dios, ella se aferra a esto en realidad, ella se aferra a esto. Ella misma da testimonio de todo lo que Dios había hecho. Así como usted y yo, nosotros sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos saca de la cautividad, cómo Dios destruye, despeja muchas veces nuestros adversarios, nuestros enemigos.
Entonces es importante la fe, es importante creer en las promesas de Dios, porque lo que el Señor dice, lo que el Señor habla, eso Él lo cumple porque Él es Dios, Él no es hombre para mentir. Y eso muchas veces nos falta a nosotros, en realidad, nos falta. ¿Y quién era esta persona? Como digo, era una persona que nunca había oído de Dios. Le empiezan a llegar estas noticias, la gente llega y yo me imagino y empiezan a contar, a contar lo que el Señor había hecho por ese pueblo, la mano poderosa de Dios, ¿ya? Entonces ella termina declarando: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es lo que dice el versículo, que no está en la lectura bíblica, ¿no es cierto? Pero como dice el versículo 11, ¿no? Lo vuelvo a leer. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y termina esta declaración de fe de esta mujer. Reconoce que no hay otro Dios como Jehová. Ninguno de sus dioses los podría librar, ninguno. Como no libró a Egipto de las plagas que devastaron el imperio, destruyeron completamente a Egipto, sus sembrados, sus campos, sus animales, y aún, ¿no es cierto?, le quitó la vida a los primogénitos. Entonces no había otro Dios que gobernara todas las cosas. Por eso ella lo declara en este último versículo que le he dado lectura, que Dios era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, en la tierra. Nosotros oramos parecidamente cuando declaramos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Entonces, lo que Dios vio en esta mujer fue su fe. Eso fue lo que Dios vio en esta mujer, fue su fe, por sobre el conflicto que ella tiene que haber tenido, porque tuvo que mentir para poder salvar a estos espías. Mire, ella podría haber logrado, no sé, mucho beneficio a través del rey. Imagínense que ella los declara y realmente descubre que allí en el terrado están estos espías que el rey, los soldados los buscaban por todas partes. Ella podría haber quedado muy bien. Ella puso en peligro su vida. Ella puso en peligro la vida de ella y la vida de toda su familia al guardar a estos espías, al hacer misericordia con ella. En un momento muy conflictivo. Ella tuvo que tomar una decisión, y vuelvo a insistir, a costa de su propia vida, porque ¿qué es lo que a ella le convenía, si uno lo mira así livianamente? Haberle declarado al rey lo que estaba pasando, y hubiese quedado muy bien, pero ella puso su confianza en Dios. Ella sabía que nada iba a impedir que los hebreos tomaran la ciudad. Aunque yo puedo decir que aquí no se recomienda, ahí hay un conflicto, ¿no?, de ética, de mentir para salvar su vida. Obviamente que Dios nunca va a avalar la mentira en ninguna circunstancia. Hay por allí un tema que se llama la ética situacional. Es un momento en que uno tiene que tomar una decisión frente a una situación difícil. Pero estoy seguro de que Dios no está avalando la mentira de ninguna manera. No sé cómo es eso. La fe se pone por sobre esa situación, una situación tremendamente complicada y difícil, ¿no? Entonces, podemos decir que la salvación de Rahab, la prostituta, ilustra que aún en una ciudad tan perdida como Jericó realmente, cualquier persona, una vil persona, una persona inmoral, eh, sucia, podríamos decir tener tantos calificativos, podría encontrar la gracia en Dios
al volverse a Dios a través de la fe y encontrar en el Señor su salvación por la misericordia de Dios, con una fe, ¿no es cierto?, inquebrantable, con una decisión inquebrantable, con un conocimiento de que Él es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que Él iba a darle esa porción de tierra a los hebreos, y ella lo creyó con todo su corazón, lo declaró, lo dijo, lo habló con su boca, lo testificó delante, ¿no es cierto?, de estos espías y delante de nosotros también. ¿Qué podemos decir de ella? ¿Qué podemos decir? Que realmente Dios no hace acepción de personas. Pero cualquier persona, por muy perdida que esté, por muy abandonada que esté, puede hallar gracia, socorro oportuno y la misericordia de Dios para su salvación. Y el Señor siempre lo ha hecho, no solamente. Este es un caso muy bonito, muy especial, pero Dios siempre lo ha hecho en el tiempo antiguo, en el tiempo del Nuevo Testamento, en este tiempo, en todo tiempo Dios así lo hace, porque al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, escribió el salmista, ¿no? Entonces ella buscó la misericordia de Dios, creyó en Él, en el Dios de los hebreos, y por esta razón ella no fue destruida. Ella no fue destruida, ni su familia, ni su casa, como las otras personas. En el libro de Hebreos los tacha o los llama como los desobedientes. O sea, toda la gente sabía que Dios había dado esa tierra. Por eso la encontramos también en el libro de Hebreo, en el capítulo 11 del libro de Hebreo, encontramos lo que dice el escritor sagrado. Mire, ¿qué dice el escritor sagrado? Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, así lo declara también este libro, que es la galería de los hombres de fe. En esa galería no solamente hay profetas, hay reyes, hay gente importante del pueblo de Dios, sino que también hay cananeos, eh, eh, amonitas también, o moabitas como Ruth, que también ella hace unas declaraciones muy interesantes. Tu Dios, le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, realmente hay altas declaraciones a través de las escrituras. Finalmente tenemos que decir que esta mujer, Rahab, la ramera, como ascendiente del rey David, porque los que conocemos la historia, usted que conoce las escrituras, ella llega a ser parte del linaje del Mesías. Y esto es lo grande, esto es lo glorioso, esto ya traspasa y a nosotros nos deja pensando y echa por tierra todos nuestros juicios que muchas veces hacemos, nuestros prejuicios realmente acerca de las personas que nos rodean. Uno cierra un círculo, uno este sí, este no, pero Dios no hace acepción de persona. Como digo, ¿no es cierto? Ella finalmente se convierte como ascendiente del rey David. Ella se casa con un israelita, Salmón, y de allí viene Obed, Elí, David, y así sucesivamente. Veámoslo bíblicamente por si alguien tiene duda. Mateo, en la genealogía, porque la escritura tiene dos genealogías, una de ellas es en el libro de Mateo. Mateo en el capítulo 1. En el capítulo 1 nosotros podemos encontrar en el versículo 4 y 5, dice así: Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí,
Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. En muy pocas ocasiones, cuando uno lee esta genealogía que parte, ¿no es cierto?, de Abraham, que parte de Abraham, porque la otra genealogía parte al revés, ¿no? Desde Jesús hacia atrás. Aquí va desde atrás hacia adelante y en muy pocas ocasiones se nombran a las mujeres. Siempre son los hombres, siempre son los padres de familia. En este caso, aquí el versículo 5 hace una excepción. Por eso que dice, Salmón engendró de Rahab. Que no quede duda, que esta mujer Dios la escogió por su fe, por su valentía, su decisión de creer en el Dios de Israel. ¿Ya? Salmón engendró a Rahab, a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, todo ese episodio oscuro del rey cuando pecó, ¿no es cierto?, con la mujer. Entonces también se aclara cuando la genealogía nombra a estas mujeres tan importantes en realidad dentro del relato bíblico, ¿ya? Entonces hemos oído, ¿no es cierto?, de la grandeza de vuestro Dios, y podemos ver cómo esta mujer finalmente ella toma a Dios como su Dios, y eso le salva la vida, ¿no? ¿Ya? Rahab creyó en el poder de Dios. Eso es importante, creer en el poder de Dios. Y también actuó con fe. Creyó en el poder de Dios y actuó con fe. Nosotros decimos tener fe, pero no creemos en el poder de Dios para hacer milagros. Hay hartas cosas importantes, como digo, a través de otras muchas mujeres que ni siquiera eran del pueblo de Dios. No eran del pueblo de Dios, como Ruth, ya dije, la moabita, que llegó a decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En el Nuevo Testamento no solamente encontramos mujeres, sino a hombres también. A mí me gusta la historia del centurión romano. La encuentro muy especial porque aclara realmente acerca del poder de Dios, de la autoridad que Dios tiene. Entonces el centurión romano, él le dice, no soy digno que entres en mi hogar, en mi casa, solo di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Esa es fe. Solo di la palabra y sé que mi siervo va a sanar. ¿Por qué? Y él explica cómo entiende eso. ¿Cómo lo explica? Yo tengo autoridad. Yo soy un soldado. Tengo soldado a mi cargo. Le digo a este que venga y viene. Le digo a este que vaya y va. De esa misma manera, él entiende que Jesús puede decirle al demonio de enfermedad, al espíritu de enfermedad que atormentaba a su siervo, darle solamente una orden y él iba a tener que abandonar ese cuerpo, y eso se iba a traducir obviamente en la sanidad, ¿no? Entonces, es ahí la palabra precisa, el secreto. Di la palabra, Señor, di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Pedro en algún momento le dijo, Señor, si tú quieres que yo vaya a ti sobre las aguas, solo di la palabra, di la palabra. Tú manda, ordena que yo vaya a ti. Entonces eso es creer en el poder de Dios. Y eso, para creer en el poder de Dios, como esta mujer, se necesita tener una fe inquebrantable. ¿Ah? Eh, en esta segunda parte, ¿no es cierto?, dice que la sociedad desecha, Dios recibe. Sí, es verdad. Dios recibe a todos aquellos que la sociedad desecha, que muchas veces la lista desecha, porque no lo ponen en la lista, porque lo borran, porque quizás no cumple ciertas condiciones, pero Dios no es así. Él nos recibe a nosotros como hijos. Él es el que, ¿no es cierto?, restaura. Él es el que recibe. Por eso aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, la marginidad y la exclusión social
son situaciones que se viven en la sociedad actual. Muchas personas, por diferentes factores, sienten que son discriminados y no tomados en cuenta por el resto. Rahab es un hermoso ejemplo de una vida destruida, marcada por el pecado, que al escuchar del poder de Dios, creyó y se aferró a su misericordia, la misericordia de Dios, porque ella después en la lectura bíblica encontramos que hace un trato con esos hombres y les pide que cuando Dios tome la ciudad, ellas puedan respetar la vida de ella y la de su familia, y viene todo lo que significa, ¿no es cierto?, el cordón de grana, que es un tema hermoso, precioso, es una figura de salvación, así como lo fue la sangre en el tiempo de los hebreos en Egipto, que pintaban los dinteles, el ángel de la muerte pasaba de largo, así también, al ver los soldados, ¿no es cierto?, esa cuerda, ese cinto de grana colgado de la ventana de ella, ellos no podían tocar ese hogar, ni destruir esa casa, ni su familia. Entonces son historias bonitas. Jesús se acercó más bien y recibió siempre a los marginados. Él siempre tuvo mucha atención bueno, a todos los enfermos, a los atormentados, atribulados por el diablo, los que estaban, ¿no es cierto?, desechados, podríamos decir, de la ciencia médica. Él les dio sanidad para sus cuerpos y él hizo toda esa obra. Recibió a los marginados, como digo, y por aquellos que inclusive la ley los tenía marginados. La ley no, por la ley no tenía oportunidades, como por ejemplo los leprosos. Los leprosos estaban marginados, tenían que vivir lejos de la ciudad, no podían acercarse a la urbe, no podían acercarse a las personas, tenían que gritar desde lejos, soy leproso, leproso, para advertir que la gente no se acercara a ellos. Ellos eran marginados. Ellos, los leprosos, la mujer del flujo de sangre. Estudiamos en Levítico que una mujer con flujo de sangre, todo lo que contaminaba, todo lo que tocaba lo contaminaba. Sin embargo, ella tocó el borde del vestido del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces hay muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento, ¿qué podríamos decir? Naamán el sirio tampoco era del pueblo de Dios, es más, era un enemigo del pueblo de Dios, era un general importante, un estratega militar muy importante para su rey, pero era leproso, dice la Escritura. Tenía esa lepra, al cual, a pesar de no ser del pueblo del Señor, Dios lo sanó. El Señor lo sanó allí en las aguas del Jordán. Usted conoce también esa historia. Hay un caso muy especial, y con esto quiero ir concluyendo esta lección. Ustedes pueden revisar después la referencia. Las de la primera parte, Levítico habla acerca de tener justicia en el juicio. Cuando se hace juicio hay que hacerlo con justicia. En Colosense habla de la justicia considerando no hacer acepción de persona. Primera de Pedro, Dios juzga y no hace acepción de persona. Y así, una de las cosas que reconoce la gente en Jesús, ellos le dicen, tú no haces acepción de persona. Y eso es para nosotros también, no hacer acepción de persona. En esta otra parte, ¿no es cierto?, podemos ver eh, acerca de esta sociedad. Como digo, hay un caso muy especial en el Nuevo Testamento, es acerca de la mujer Ciro-Fenicia. Una mujer que era fenicia, pero que hablaba griego, ella hablaba griego, y, y desde el punto de vista judío era una mujer cananea. Entonces también, al igual como Rahab era una mujer cananea, y todos sabemos que era una mujer, para ellos, una mujer pagana. Pero en esta historia que nosotros encontramos en la Escritura, encontramos que ella no rogaba por ella rogaba por su hijo, ¿ya? Rogaba por su hijo, y lo hacía insistentemente.
rogaba, daba voces, gritaba insistentemente con ruego. El libro de Mateo dice que esto desagradó a los discípulos, le dijeron al Señor, Señor, por favor atiende a esta persona y despídela, porque ya le molestaba, ¿no es cierto?, cómo esta mujer importunaba, gritaba, rogaba insistentemente. Eh, Jesús en una ocasión, cuando envía a los 12 a predicar el Evangelio, él fue muy claro y le dice a ellos que por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de mi Padre, de la casa de mi Padre. A ellos tienen que ir. Los encomienda a ir a predicar, pero le digo, no entren en casa de samaritano, por la ciudad de los gentiles no vayan. Entonces se encuentra con esta mujer que viene clamando por su hija, que viene clamando, ¿no es cierto? Y por eso que es importante para mí este pasaje, ¿no es cierto? Porque este encuentro que tiene con esta mujer, eh, que le dice que no era bueno darle el pan a los perrillos. No es bueno, porque él había venido a los hijos de Israel. Y esta mujer insistentemente eh, sabía, se humilla, reconoce delante del Señor su condición, acepta lo que el Señor le dice y todos sabemos, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Los amos sentados a la mesa eran los israelitas y sin duda alguna los perrillos reflejados en esta ilustración eran precisamente los gentiles. Y esta mujer no tuvo problema para reconocer su verdadero estado, quién realmente ella era delante del Señor. Entonces, esta mujer entendió, ella no se quejó, ella no reclamó, a pesar de haber sido rechazada, porque lo que le dice el Señor, la respuesta que el Señor le dice es más bien un rechazo. Es un rechazo. No en muchas partes encontramos que el Señor rechaza a los necesitados. ¿Ah? Aquí dice el título, la sociedad desecha, pero Dios no los desecha, Dios los recibe. Pero en ese pasaje en particular, la primera respuesta que el Señor le da a esta mujer es un rechazo, es un rechazo. No, mujer, le dice, no te puedo dar el pan que les corresponde a los hijos de Israel. Tú no puedes participar de este pan, de este alimento, de esta bendición, de esta mesa. Tú no lo puedes hacer, porque este pan es para ellos. Ella recibe el rechazo. Si cualquier persona que es rechazada, obviamente que vergonzosamente se tendría que retirar. Pero esta mujer tenía fe. Esta mujer tenía fe. Creía que el Señor podía sanar a su hija que era atormentada por un demonio y le dice esta respuesta al Señor, le dice, sí Señor, así es, pero los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿No es eso acaso una demostración de insistencia, de fe? ¿No dice la Escritura que el que golpea se le abre y el que busca halla y el que llama se le atiende? Bueno, esta mujer entendió perfectamente, ¿no es cierto? Eh, Jesús, obviamente, vemos su carácter amoroso, vemos su carácter misericordioso, porque yo veo que la rechaza, pero Él es misericordioso porque para los judíos los gentiles son perros, son perros. Y el Señor de alguna manera cambia la palabra y pone este diminutivo como queriendo ser bondadoso y trata a la hija de esta mujer como un perrillo, no como un perro que suena más violento, sino que le dice como un perrillo. Entonces la mujer que entendió, que no se quejó a pesar de haber sido rechazada en primera instancia,
no se quedó allí, no se quedó en esa respuesta del Señor. Ella quería recibir, aunque sea las migajas del pan, que como dice, ellos habían rechazado el pan. Miren lo importante que Jesús en algún momento dijo, yo soy el pan vivo, el que de mí coma no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Los israelitas habían comido pan en el desierto, el maná espiritual y habían muerto, pero Jesús se presentaba ahora como el pan vivo. Y esta mujer está, ¿no es cierto?, aceptando de alguna manera migajas del pan de vida que los mismos israelitas, el mismo pueblo de Dios, por los cuales el Señor vino, ellos lo habían rechazado. Lo habían rechazado. Como dijeron los israelitas en el desierto, estamos cansados de este pan, estamos hastiados de este maná. Ellos querían comer otras cosas que añoraban de Egipto, de la vida pasada. Entonces Jesús eh, eh, atiende, ¿no es cierto?, esta petición. ¿Por qué Jesús se demora? ¿Por qué Jesús se hace esperar cuando nosotros hemos sido enseñados, predicamos que Él atiende? Si hoy oyereis mi voz, ¿ah? Y siempre encontramos en el Señor una respuesta casi de ruego para que uno le dé el corazón, le abra. Aquí no sucede. A mí me da la impresión, o como dice alguien, sacó a relucir lo que había en esa mujer. Esa espera sacó a relucir lo que verdaderamente el tesoro que ella tenía. Y el tesoro que ella tenía era la fe y saber de que Jesús podía sanar a su hija. Y se aferró de eso, se aferró de esta mujer. Cuando ella saca esto, ¿no es cierto? Y le da esta respuesta. Es tan increíble la respuesta que esta mujer le da, que en el libro de Mateo el Señor exclama de lo profundo y dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Mire qué importante. Ojalá Dios no diga eso a nosotros, ¿no es cierto? Que muchas veces no tenemos la insistencia y en los procesos difíciles no se asoma nuestra fe. Eso es lo que Dios, si usted está pidiendo algo, si usted está en una situación complicada y usted ve, usted dice, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me responde, no, Dios está allí, pero quiere que salga de usted esa fe, ese tesoro, esa fe inquebrantable como lo tuvo en Raab la ramera, como lo tuvo en esta mujer sirofenicia, esta cananea, que pedía por su hija, ni siquiera pedía por ella. Entonces el Señor, por eso que en el libro de Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe. En otra ocasión él dice, nunca he visto en Israel una fe tan grande, nunca he visto una fe. Entonces la fe de esta mujer logró eliminar todas las barreras que habían, porque habían barreras, claro, culturales, habían barreras, como digo, los judíos despreciaban a los gentiles, los despreciaban. Entonces ella realmente elimina todas esas barreras para llegar al corazón de Dios, para llegar, ¿no es cierto?, a conmover al Señor y hágase como así tú has dicho, le dice, hágase como tú has dicho. Y ella cuando llega a su casa ve que su hija, el demonio, había salido y su hija era completamente libre. Es hermoso hablar de la fe, es hermoso revisar estos pasajes que deben alentarnos a nosotros a aferrarnos del Señor, de todas las promesas maravillosas que Dios nos ha dado, porque sin duda alguna Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es un claro ejemplo de que ninguna alma hambrienta, ninguna alma necesitada de Dios con humildad se acerca a la mesa que el Señor tiene abundante, quedará sin saciar. Como digo yo, que ninguno se vaya vacío. Cuando estamos en el culto, en la iglesia, nuestra oración es que ninguno se vuelva como ha venido, que ninguno se vaya vacío, como cantamos ese hermoso himno también, ¿no? Entonces siento que ninguna alma necesitada y hambrienta de Dios, porque los que tienen hambre serán saciados. ¿Ah? El Señor va a bendecir a esas personas, pero se necesita tener esa fe.
Es necesaria la fe, sin duda alguna. Que el Señor nos bendiga en esta escuela dominical, en este estudio bíblico, para luego ya pasar en el libro de Josué. Se va a avanzar muy rápido. No todos los temas se van a tocar. Para la próxima semana estaremos mirando ese prodigio, ese milagro, el paso del Jordán. Que el Señor nos bendiga, les bendiga a usted. Bueno, todo lo que he dicho en esta hora lo hago para la honra, la gloria del Señor, y espero que sea útil, que sea edificante para usted, mi pastor, mi pastora, mis hermanos, profesores de escuela dominical, y que el Señor nos bendiga en estas lecciones, que siempre tenemos que sacar lo práctico para estos días. Tanto conocimiento finalmente se olvida, pero lecciones prácticas van a quedar grabadas para servir mejor al Señor. Que Dios les bendiga grandemente lo que he dicho para la gloria del Señor. Amén y amén.